¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia vio nacer una fe tan poderosa en la península arábiga y por qué, tal como está escrito, esa emergencia parece dialogar con las páginas proféticas de la Biblia? No es una casualidad. Hay una promesa antigua que atraviesa generaciones y una alianza divina que reconfigura naciones. En Génesis vemos la semilla de todo esto, la promesa a un patriarca que marca un destino para descendencias enteras. Desde allí se despliegan caminos que parecen opuestos y sin embargo forman parte de un mismo tapiz. Hoy te propongo 3 razones claras que explican por qué la aparición del Islam encaja en el plan profético y qué implica eso para nuestros días. Al final, comprenderás no solo el cómo, sino el por qué y qué deberías hacer ahora. Quédate hasta el final y abre tu corazón a lo que la Escritura revela sobre pueblos, pruebas y el cumplimiento de la promesa. En el principio, Dios habla a Abraham y le dice: «Farás de ti una nación, y bendeciré a quienes te bendijeren». Esa promesa es la columna vertebral de la historia bíblica, una alianza que atravesará pruebas, dispersión y restauración. De Abraham brota una descendencia marcada por múltiples ramos, y en esa ramificación hay promesas explícitas y promesas veladas. Génesis 17 y 21 contienen las palabras que alimentan este hilo, la promesa de una gran nación y la existencia paralela de una descendencia que, aunque diferente en su camino, no queda fuera del propósito divino. Así, la aparición de nuevos pueblos e incluso de nuevas confesiones en la península arábiga no cae fuera del mapa profético. Desde las llanuras de Ur hasta los valles que rodean Jerusalén, la Escritura habla de elecciones divinas que usan la historia para un fin superior. Mi propia historia se entrelaza con esa lectura. Nací en una casa donde las oraciones eran frecuentes y la Biblia una presencia cotidiana. De niño, escuché sermones que exaltaban la promesa y la alianza como anclas de esperanza. En mi juventud, estudié historia y teología, y fue en la universidad donde confronté preguntas incómodas sobre el papel de otras fes en la narrativa bíblica. Perdí a mi padre en una guerra regional, y esa pérdida abrió una grieta por la que entró la duda, pero también la búsqueda más honesta de respuestas. Hoy, como pastor y docente, veo mi tarea clara: explicar cómo las naciones se cruzan con la profecía y cómo la gracia de Dios obra incluso en lo que nos parece ajeno. Mi formación me llevó de la biblioteca al campo, de los manuscritos al testimonio de quienes han sufrido la convergencia de religiones y política. Esa experiencia personal moldeó mi convicción de que la historia no es azarosa, sino dirigida. La narración bíblica presenta tensiones familiares que generaron pueblos. Recordamos la historia de Sara, Agar, Isaac e Ismael. En una escena íntima, Abraham se encuentra con Sara en la tienda y la conversación se convierte en semilla de rivalidad que trascenderá generaciones. Sara dice a Abraham con voz temblorosa: «No permitas que esto continúe». Abraham responde intentando apaciguar: «Haced conforme a lo que te parezca bien». Agar mira al hijo, escucha el viento seco del desierto y siente la arena en sus sandalias. La tensión es humada y sagrada a la vez. Luego viene la orden de enviar a Agar con su hijo al desierto. En ese momento hay un diálogo tenso entre Abraham y un mensajero celestial. Abraham pregunta angustiado: «¿Qué será de ellos?». La voz responde: «Tu descendencia será grande». Estos intercambios muestran que de conflictos domésticos nacen movimientos históricos. Los nombres circulan: Sara, Agar, Isaac, Ismael, Eliezer, y la promesa no se anula, sino que se multiplica. Las palabras tienen peso, y el abandono aparente se transforma en promesa renovada. La escena del desierto es densa en sentidos. Agar siente el sol golpeando su nuca, la arena cruje bajo sus pies, el llanto del niño se mezcla con el olor a polvo y la sequedad en la garganta. Un pozo aparece como una promesa materializada, el agua revuelve la esperanza y una promesa divina susurra a la oreja de un desvalido: «Levántate, porque tu descendencia será numerosa». En esa escena se nombran tribus que surgirán, se habla de caravanas que cruzarán la península y de linajes que marcarán territorios.
Aquí aparece la nota de que la promesa no es excluyente, sino compleja. Personajes como Agar, Ismael y más adelante tribus árabes alrededor de Meca y Medina tienen su lugar en la narrativa de la providencia. La escena invita a oler la pólvora de la historia y a escuchar cómo una profecía puede cobrar cuerpo en un pozo inesperado. A partir de esa raíz se despliega un resurgimiento histórico que conecta ancestros con la formación de una nueva comunidad religiosa y de un poder político. En el siglo VII aparece en la península arábiga un hombre llamado Mohammad, cuyo testimonio, docilidad y liderazgo congrega tribus dispersas y establece normas públicas. No expreso juicio humano sobre sus motivaciones, sino constato una realidad. La emergencia de una comunidad organizada transforma rutas comerciales, ciudades y la geopolítica de la región. En relatos académicos y en testimonios orales, escuché a Ahmed, historiador, explicar con voz pausada cómo las caravanas, el caravaneo de especias y el clima político favorecen la unificación. Daniel, arqueólogo, mostró monedas e inscripciones que indican expansión. Sara, la biblista, señaló paralelos textuales que sorprenden. Miguel, mi mentor, preguntó con cuidado: ¿está esto predicho en la Escritura? Yo respondí: hay signos y hay cumplimiento parcial. María, testigo de campo, añadió: en las plazas se oyen plegarias y se ven manos alzadas. Leila, maestra en una aldea, narró el sabor del pan en celebraciones que marcan identidad. Estos personajes no son caricaturas, sino actores reales que permiten entender el fenómeno desde dentro. El resultado es un mapa humano y espiritual, donde la promesa bíblica convive con nuevas confesiones. Ahora expondré 3 razones, claras y ordenadas, que nos ayudan a comprender por qué la aparición del Islam puede ser entendida dentro del propósito divino. Razón 1. Prueba de fe. A veces Dios permite que surjan corrientes y naciones para probar la fidelidad de su pueblo elegido. En Daniel vemos pruebas que purifican. La presencia de una fe vigorosa al lado de la nuestra testea los límites de nuestra gracia y nuestra paciencia. Razón 2. Disciplina y juicio. La Escritura relata cómo naciones son instrumentos de corrección, acaso como en los días de Babilonia que juzgaron a Israel. Ezequiel y Jeremías muestran que Dios usa imperios para despertar conciencia y llamar a la restauración. Razón 3. Señal profética. Algunas apariciones actúan como señales que anticipan tiempos finales, como los textos de Ezequiel 38 y 39 sobre Gog y Magog o las visiones apocalípticas que señalan movilizaciones entre pueblos. Estas 3 razones se encadenan y requieren lectura humilde de las Escrituras y firmeza doctrinal. Profundicemos en la primera razón, prueba de fe. Imagínate una iglesia frente a una nueva realidad religiosa en su entorno. En el pasillo de una sala pastoral hay susurros, el olor a café, el tacto frío de las sillas y la cara preocupada de 2 líderes. Diálogo entre Javier y Miguel. Javier pregunta con voz baja: ¿cómo respondemos sin odiar? Miguel responde, intentando calmar: tiene que ser con verdad y gracia. Javier replica: entonces debemos saber qué enseñamos y por qué. Miguel insiste: ¿nuestra fe aguanta la pregunta de los otros? Javier dice con firmeza: debe hacerlo, porque Jesús es el Mesías y eso es innegociable. Sara interviene aportando datos. ¿Conocemos sus tradiciones originales? Ahmed, presente como interlocutor respetuoso, responde: conozco las fuentes y muchas prácticas. Laila añade: lo que buscamos es convivencia. Entre los sonidos de tazas y cuadernos se percibe tensión y esperanza. Aquí los sentidos marcan la escena: olor del incienso en la mesa, el crujir de papeles, la luz que entra por la ventana, la temperatura de la tarde y la textura de las voces. Este intercambio muestra 10 pasos de diálogo que permiten a la comunidad articular una respuesta de fe sin caer en hostilidad. La segunda razón, disciplina y juicio, exige una mirada histórica. Pensemos en relatos donde el Señor alza a una nación para corregir a otra. La memoria colectiva trae a Nabucodonosor y Babilonia, cuya fuerza fue usada como instrumento para encaminamiento. En otra escena, en un aula con mapas, Daniel el arqueólogo señala una carta antigua y dice:
Con esto se entiende la presión territorial. Miguel mira el mapa y añade, los límites políticos cambian, pero la alianza permanece. Sara cita a Ezequiel con voz baja. La palabra sobre Gog y Magog tiene implicaciones. Gustos y olores de aquel salón aparecen. El polvo en los mapas, el brillo de una lámpara, el sabor amargo de una verdad que incomoda, la sensación de la madera fría del pupitre y el sonido distante de una puerta que se cierra. La disciplina no es venganza humana, sino llamada al arrepentimiento. En este diálogo, de mínimo 6 intercambios, la comunidad reconoce que los juicios pueden venir por medio de naciones emergentes. La tercera razón señal profética nos lleva a textos de Daniel y Apocalipsis. En la visión de los tiempos se habla de movilizaciones de pueblos y señales en Jerusalén. ¿Podría la aparición de una fe tan influyente ser un signo que acelera los tiempos de los gentiles? En una conversación crepuscular entre Javier y Elías, Elías pregunta, ¿no temes que esto sea preludio de algo mayor? Javier responde con templada esperanza, no temo, pero observo. Elías replica, entonces trabajemos en oración y claridad doctrinal. En este intercambio se oyen las hojas secas fuera de la ventana, el leve murmullo de una ciudad que no duerme, el tacto de unas manos entrelazadas, el aroma de incienso en la habitación y el frío que entra por la rendija. El sentido escatológico exige prudencia y vigilancia. Citamos Apocalipsis y Daniel sin sensacionalismo, buscando coherencia teológica. Si este punto te dejó inquieto, no estás solo. Muchos creyentes se preguntan si, sufriendo junto a otras naciones, su fe se debilita o se fortalece. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas 3 razones más te sorprende y por qué. Empieza tu frase con prueba, disciplina o señal para que podamos agrupar las respuestas y responder con cuidado. Tu comentario ayuda a formar diálogo y puede inspirar futuros episodios en los que responderemos a las dudas más frecuentes. Tu voz es importante para esta comunidad que busca comprender la historia a la luz de la Escritura. Ahora volvamos a la narrativa central y veamos momentos críticos que obligan a decisiones. A continuación, presento 3 momentos de tensión que definieron el rumbo de la interacción entre estas tradiciones. Primer momento de tensión. En el roce de fronteras y mercados se produjeron persecuciones y conversiones, y la Iglesia tuvo que decidir entre defensa, alianza o testimonio silencioso. Frente a un puesto de mercado, María ve a un joven recitar con fervor. Siente la harina en sus manos y escucha el paso de camellos. La memoria de antiguos despojos aflora. La Iglesia debate acciones concretas. La tensión es ética y teológica, con miedo y compasión entrelazados. Segundo momento de tensión. Un líder político usa la religión como estandarte y la comunidad cristiana se encuentra dividida entre proclamar la verdad y evitar represalias. En una sala de reunión se oyen voces elevadas, papeles arrugados, el olor a sudor, la luz del bombillo que parpadea y la sensación de una decisión inminente. La presión externa empuja a la Iglesia a repensar su estrategia. Tercer momento de tensión. En un barrio mixto ocurre un incidente que podría escalar en violencia. El corazón late con fuerza, la gente corre, se oyen gritos, el polvo se eleva y las manos tiemblan. En ese instante aparecen actores como Ahmed y Laila que apuestan por mediación, y Miguel que llama a la oración. Son 30 líneas de tensión que obligan a recordar la gracia y el juicio descritos en las Escrituras. En todo este recorrido hemos invocado textos sagrados y personajes históricos, siempre manteniendo un espíritu de respeto y búsqueda de la verdad. Jesús es el Mesías, y esa confesión es la base de nuestra esperanza. Pero reconocer la centralidad de Cristo no nos exime de estudiar con cariño a amigos y adversarios. La palabra promesa mantiene su peso y la alianza divina sigue dirigiendo la historia hacia un cumplimiento que, aunque misterioso, es seguro. Epílogo mes 1. Un mes después de este estudio, la comunidad que siguió estas reflexiones actúa. Se convoca una serie de encuentros interreligiosos donde se pronuncian oraciones conjuntas por la paz. Miguel organiza una mesa con Ahmed y Laila. Se sirven tazas de té, se comparten panes y relatos de infancia. La tensión disminuye y surge una red de protección para minorías vulnerables. Se respira un nuevo aire de responsabilidad.
Instituciones como la Universidad de Daniel publican un dossier que resume hallazgos arqueológicos y teológicos, y Sara lidera un taller sobre cómo leer Ezequiel sin temor, pero con discernimiento. Este primer mes muestra que la promesa no neutraliza la prudencia, sino que la convierte en misericordia activa. Epílogo mes 3. A los 3 meses la discusión pública se intensifica. Medios locales preguntan si estos eventos son preludio de un conflicto mayor. Figuras políticas como un gobernador regional y líderes comunitarios aparecen en la escena. María coordina un equipo de ayuda y Rafael, líder de una organización juvenil, promueve campañas de reconciliación. La iglesia que quiso responder con gracia ve su papel consolidado como puente. Se fortalecen redes de diáconos y se multiplican las iniciativas educativas que enseñan historia y Biblia con rigor. En el plano internacional, académicos debaten interpretaciones de Gog y Magog, y la comunidad cristiana aprende a distinguir entre lectura especulativa y lectura responsable. Epílogo mes 6. A los 6 meses algo decisivo ocurre. Hay una oleada de conversión a la fe cristiana en contextos donde antes era difícil hablar. No es una victoria política, sino el resultado de testimonio fiel, hospitalidad y oración. Al mismo tiempo, aparecen tensiones geopolíticas que recuerdan que vivimos en tiempos de prueba y disciplina. Las instituciones religiosas y educativas mencionadas se consolidan y nombres como Miguel, Sara, Ahmed, Laila, Daniel, María, Rafael, Elías y Javier se convierten en actores públicos que promueven la paz y la verdad. La comunidad crece en sabiduría y en compasión. Se advierte que la historia sigue su curso hacia un cumplimiento que solo Dios conoce plenamente, pero en el que podemos participar con fidelidad. Para concluir, recapitulo lo esencial. Nada de esto es accidente. La promesa, la alianza y la profecía siguen siendo lentes para mirar la historia. Dios permite movimientos y naciones no para confundir, sino para probar, disciplinar y señalar. En ese proceso se abre una invitación profunda a vivir la gracia y proclamar la salvación en Jesús con respeto y convicción. Reflexiona ahora. Pregunta a ti mismo en qué obra de Dios vas a alinearte hoy. Ora. Por sabiduría y acción concreta. Si este análisis te ayudó, inscríbete en el canal y comparte este video con alguien que busca entender la historia a la luz de la Escritura. Deja tu comentario empezando con prueba, disciplina o señal para que sigamos este diálogo. Recuerda que, al final, la historia camina hacia un rey que nunca será depuesto.